Señor cuando yo tenía 15 años. Pero mi papá biológico ya adulto me volvió a buscar y yo le abrí la puerta de mi casa, sin ningún resentimiento. Y el día de mi boda, yo le permití que él me llevara al altar. Cosa que criticaron mis primas como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque ellas habían venido de padrastros que nunca vieron por ellos y más encima sus mamás les contaban, le hablaban mal de estos varones. Y entonces ellas renegaban mucho de sus padres porque había ese resentimiento que en parte la madre había contribuido para que la tuviera. Y entonces me decían, ¿cómo si ese hombre nunca vio por ti? ¿Cómo tú le vas a permitir que venga? Y yo les tuve que decir, yo no tengo nada mal que hablar de este hombre. Mi mamá nunca me habló mal de este hombre, todo lo contrario. Y era tanto así que el día que mi papá llegó y me fue a entregar, la familia entera habló bien de él, mi abuela la primera. Después mis tías hablaron bien de mi padre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y eso sí tenía mi mamá no era de hablar mal de la gente. Y de hecho mi mamá nos enseñó a perdonar, a no guardarle resentimiento a nadie. Y eso nos ayudó mucho a nuestra formación como hijos, como hijas. Bendito sea el Señor. Yo no vi a mi mamá menospreciando a mi papá, diciéndole todo lo contrario. Mi mamá, ya viene su papá, se tienen que portar bien, que su papá las encuentre ordenadas, que las encuentre. Y eso nos ayudó. Bendito sea el Señor. Actitud también que después pude identificar en mi suegra. Porque mi suegra fue una mujer que el esposo, ella misma cuenta que nunca la quiso como tal, porque ese hombre siempre estuvo enamorado de su primera esposa y su primera esposa murió cuando dando a luz a su hijo y murieron tanto ella como el esposo, como la esposa como el hijo que tenía en su vientre. Y mi suegro es un hombre que a raíz de esa situación se volvió alcohólico y conoció a mi suegra y se casó con mi suegra, pero en realidad él nunca había superado ese dolor. Pero él, alcohólico, se perdía en eso y se iba a la calle y nunca le prestó atención. Llegó un momento que no lo soportó más y lo abandonó. Pero ella nunca le habló mal a sus hijos de su papá. Y yo era testigo ya grande cuando yo conozco a mi esposo, que mi suegra, cuando las hijas iban a hablarle mal del papá, mira que mi papá, ustedes respeten a su papá, que ese es su papá. Ustedes tienen que ayudar a su papá. Independientemente de que su papá no haya visto por ustedes, ese es su papá y tienen que respetar. Apoyen a su papá, visiten a su papá. ¿Y sabe que eso es tan lindo? Bendito sea el Señor. Porque mi esposo, a pesar que lo pasó mal a causa del abandono de su papá, nunca dejó de amar a su papá. Y era porque tenía una mamá que le hablaba bien de su papá, independientemente del comportamiento de su papá. ¿Está entendiendo, mi hermana, mi hermano? Que esto sí tiene un efecto en los hijos. Bendito sea el Señor. Dígame, hermanita Alejandra.
Así es, mi hermanita, así mismo es. Y eso es parte del amor ágape. Amén. Porque finalmente eso nos va a beneficiar primeramente a nosotros, también a nuestros hijos. Amén. Y el ejemplo que dio la hermanita Alejandra es muy bonito, porque sabes que usted está cuidando el corazón de sus hijos y el suyo propio al hablar bien de sus padres, independientemente de la relación que se haya tenido. Bendito sea el Señor, eso los va a ayudar a ellos en su carácter y en su corazón. Por eso es que le digo, mi hermana, yo le doy tanta gracia al Señor, porque puedo amar a todas las personas. Bendito sea el Señor. Y es verdad, eso es verdad, porque finalmente cada quien cosecha lo que siembra. Y en ese caso, mi padrastro tiene la ventaja, porque aunque mi padrastro murió hace muchos años, para mí sigue siendo mi padre. Y el día que me casé lo extrañé muchísimo, a pesar que estaba ahí mi papá biológico. Y se comportó muy bien, pero no fue lo mismo para mí. En mi corazón anhelé que estuviera ahí mi papá, mi padrastro, que para mí era mi papá, porque fue el hombre con el que yo crecí, el que estuvo ahí. Bendito sea el Señor. Y el que habló mucho a mi corazón. El que mientras los demás se burlaban y no creían en mí, él siempre creía en mí. Para mí, mi papá todo lo veía bien en mí. Yo cantaba horrible, pero a mi papá yo cantaba lindo. Yo me empezaba a tocar la guitarra y eso era un desastre, pero para mi papá lo estaba haciendo bien. Y eso me ayudó muchísimo en mi autoestima. A seguir intentándolo, a pesar de las burlas de la gente. La actitud que mi papá, lo que mi papá me sembró en mí, me ayudó a no rendirme. Bendito sea el Señor. Y cada vez que no podía, escuchaba la voz de mi padre, tú sí puedes. Y sabes que esta relación con mi padrastro me ayudó mucho con mi relación con el Señor. Porque yo amé tanto a mi padre, a mi padrastro, que yo siempre quise, ¿cómo decirle? Siempre quería agradarlo. Hacía todo por agradar a mi padre. Me esforzaba por agradar a mi padre. Y cuando yo llego al Señor, y conozco al Señor, ay, mi hermana, eso fue grande. Porque si yo quería agradar a mi Padre terrenal, bendito sea el Señor, cuánto más no agradar al Padre celestial, que es bueno. Si agradaba a mi padre, que era malo en el sentido de que trataba mal a mi mamá, pero aún así yo lo amaba y respetaba, cuánto más a mi Dios, que es bueno y no se equivoque, no le ha hecho daño a nadie, todo lo contrario, hace bien. Y eso me ayudó a ser más dada al Señor. Bendito sea el que vive. Y entonces, mis hermanas, mis hermanos, aprendamos de esto, ¿no? Lo que habla la hermanita Alejandra es muy importante, porque ella también tiene ese caso, ¿verdad? Ella me está contando su historia, cómo vivir mi historia con mi mamá, ¿verdad? Que tenía hijos de un padre y luego los crió otro, pero esta persona es la que reconocía a los hijos. Bueno, eso yo lo viví. Y por eso no podemos generalizar, porque en mi caso tuve un padrastro bueno. Y aunque no tuve un papá biológico presente, no tengo nada malo en mi corazón hacia esa persona, porque tuve una madre que siempre me habló de él. Siempre me contó las buenas historias y las malas simplemente, aleluya, no las tomó en cuenta. Y no me las dio a conocer, porque hay que guardar el corazón de los hijos. Amén. Así que todo esto, mi hermanita, mi hermano, es para nuestra enseñanza,
para que lo apliquemos a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, y el Señor quiere bendecirnos, amén, con todas estas lecciones. Ahora busquemos en la palabra, amén, estas expresiones acerca de alabarse a sí mismo frente a su cónyuge, por ejemplo, y cómo implementar los principios bíblicos relacionados con esto. Tenemos todo que llevarlo a la palabra, amén, porque es ahí donde está la respuesta. Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el Señor nos habla de cómo debemos de ser humildes. Tenemos que reconocer primeramente, mi hermana, mi hermano, que ante el Señor usted y yo no somos nada ni nadie. Que si algo somos es porque Dios está con nosotros. Pero no podemos estar creyéndonos mejor que el otro, ni siquiera por el hecho de que somos cristianos. Bendito sea el Señor. Porque eso hacían, por ejemplo, los fariseos. Ellos se sentían más importantes que los gentiles. Porque ellos eran los hijos de Abraham y estos eran los hijos de la esclava. Y menospreciaban a la gente. Y creían que estaban haciendo bien ante Dios, y todo lo contrario. No era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, y ya lo hemos estudiado antes, lo que hablaba en la antigüedad de no juntarse con los cananeos, por ejemplo. Cuando el Padre evitaba que se juntaran con los cananeos, no era que menospreciaran a la gente, sino que no imitaran lo que hacían los cananeos, que tenían sus dioses paganos y servían a sus dioses y no sé qué. Pero ya hemos estudiado casos de cananeos que se volvieron a Dios y Dios los recibió y los honró, de hecho, por su fe. Y el Señor hablaba, por ejemplo, de los extranjeros que consentían en vivir, que querían vivir con los judíos, con los israelitas, y hasta se circuncidaban. Una persona una vez que me dijo, ay, que Dios es racista, porque Dios es el primer racista, porque Dios no quería que el pueblo de Israel se juntara con los impíos. No, pero es que, mira, no podemos generalizar. El Señor siempre dice en su palabra que no os juntéis con los incrédulos, refiriéndose a la gente que hace lo contrario a la voluntad de Dios. Y en el sentido de que usted no se va a poner a practicar lo que practica el impío. Y les daba el ejemplo en estos días, por ejemplo, de irse a lugares a celebrar fiesta del mundo, que nada edifican a Dios, por ejemplo. Esa es una manera de adulterar contra Dios. Pero el hecho de que usted se siente con una persona en conversa, hablarle de Cristo y a buscar ganárselo para Cristo, ¿será que la ley desaprueba eso? No. Ojalá que el pueblo de Israel hubiese hecho con su actitud y mostrando la ley, hicieran que se convirtieran los cananeos. Porque Dios no rechazó a los que se volvieron a Él, como en el caso de Rahab. Dios no hace excepción de personas, mi hermana. Dice que cualquiera que viene humillado ante el Señor no lo rechaza. Entonces no podemos menospreciar a nadie. Tenemos que saber que todos somos pecadores y la única diferencia es que usted y yo nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo. Y ahora debemos abogar por las demás almas para que también lo conozcan y se vengan a hacer. Porque es por la gracia que nos fue dada que usted y yo hoy somos algo o alguien en Cristo. Pero no podemos jactarnos ni siquiera de eso. Decirle a la gente, ay, no, yo soy una cristiana y tú eres nadie. No, mi hermana. El Señor condena esa actitud. Y yo tenemos que ser humildes.
y más bien procurar que el otro, que el prójimo se venga al Señor. Usted no tiene que menospreciar a su esposo ni sentirse mejor que su esposo, aunque su esposo haya debilidades en él. Por ejemplo, el pastor daba el ejemplo de aquellas esposas que son de repente profesionales y tienen buenos trabajos, y sin embargo el esposo no tuvo la misma oportunidad de hacer una carrera, ya sea porque no tenía los recursos o porque no se le daba los estudios, pero tiene una habilidad, ya sea que es albañil, ya sea que sea, qué sé yo, alfarero o comerciante, no importa lo que sea, lo importante es que también tiene valor y usted tiene que ayudarlo con su autoestima, no menosprecia a su esposo, a su esposa, porque tenga alguna diferencia, ya sea en lo profesional o hasta en lo físico. Sépase que cada quien tiene su importancia y tenemos que ser compañía el uno para el otro. Y hay que apoyarse mutuamente. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Mi hermana, mi hermano, ninguna persona jactanciosa es de agrado. Para nada. Cae mal. Entonces, tenemos que evitar ser de esa manera, porque no glorificamos a Dios. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mi hermana, mi hermano, la humildad es algo muy lindo. Y bueno, no es casualidad que hoy estaba revisando unas capturas, ¿no? de tiempo atrás, y me encontré una captura de un mensaje que escribió la señora que limpia, que me escribió, me mandó un mensaje porque yo me fui a Brasil hace ya 2 años atrás y me fui por un mes. Fue la única vez que he estado largo tiempo fuera de mi trabajo, porque generalmente yo me voy máximo 15 días de vacaciones. Y esa vez me fui más de 15 días, me fui el mes. Y ella me mandó un mensaje y yo lo puse como captura, ¿no? Y hoy lo escuché y me llenó tanto ese mensaje porque ella me dice: hija, ¿cuándo vienes? Te echo tanto de menos. El trabajo no es lo mismo sin ti. Extraño tus abrazos y tus palabras de aliento. Ah, claro. No es lo mismo porque tú eres la alegría del trabajo, de estas oficinas, algo así me escribió. Y de verdad que fue tan lindo escuchar eso, mi hermana, que alguien te extraña de esa manera. Yo siempre hablo de ti, señorita, porque ella me dice señorita, porque usted siempre habla, usted nunca me ha hecho sentir por debajo de usted, y eso que usted es ingeniero. Usted siempre me trata de tú a tú y me abrazas y me das besos y compartes la comida conmigo. Y me tratas como si yo fuera importante. Y yo le digo, señora Gladys, que no es que no es que sea, tú eres importante. Aleluya, qué bonito cuando la gente dice eso de ti, mi hermano. Aleluya, porque le ven a uno alegría, que uno lo trata de buena manera. Y así debería estar un hijo de Dios. Pero yo no puedo actuar como actúa la mayoría de la gente del mundo, menospreciando al otro porque no está a tu misma posición.
Entonces tú estás por aquí, tú por allá. Cosa que también lo viví, es tan desagradable. Me acuerdo que trabajé con una doctora que me llamaba animalito del monte. Me decía que yo, según ella, no servía para nada, porque era del campo. Y los del campo resulta que no tenemos importancia, según ella, ¿no? Y qué desagradable una persona así tan soberbia, que te trata como si tú fueras nada. ¿Y sabes por qué ella decía esto, esta señora? Porque antes de que yo llegara, cuando yo llegué, los jefes la trataban con tanto menosprecio, mi hermana, que a mí eso me hería en mi corazón. La humillaban tanto. Y yo dije, yo me propuse dentro de mí, esto tiene que cambiar. Y entonces yo delante de los jefes me iba y comía con ella al lado. Y le pedía que se sentara a mi lado a comer. Compartía mi comida con ella. Le pedía que se sentara a descansar y lo hacía delante de ellos. Bendito sea el Señor. Y yo pude ver cómo empezaron a cambiar ellos. Porque mi hermana, usted y yo tenemos que presentarnos como ejemplo de buenas obras. La soberbia no es de Dios. El menospreciar a alguien no es de Dios. Y mucho menos a nuestro cónyuge, que se supone que es parte de nosotros. Se supone que mi cónyuge tiene que representarme y yo lo tengo que representar a él. Eso es algo que me lo enseñó el Espíritu Santo. Cuando íbamos a un evento de la empresa de mi esposo, yo me esforzaba por representar a mi esposo, mi hermano. Y mi esposo me mostraba orgullosamente los mensajes que le mandaban sus compañeros y sus compañeras acerca de mí. Porque iba con la intención de exaltar a mi esposo, no de que me vieran a mí la Mujer Maravilla, no, de representar a mi esposo, que mi esposo se sintiera cómodo y seguro de tenerme ahí al lado, porque eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que más extrañó mi esposo cuando se fue y me lo hacía ver. Extraño tantas cosas de ti, Carly. La manera como me recibías del trabajo, como me tratabas delante de los demás. Y no siempre fue así, mi hermana. Estoy hablando de tratos que tuve con el Espíritu Santo. Hubieron otros errores cometidos, pero mis hermanas, mis hermanos, lo que sí sé es que el Señor nos transforma. Y si nosotros nos lo dejamos que el Señor trabaje en nosotros, sin duda alguna el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros. Amén. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, el amor no se envanece, no se presume. El amor es humilde. Amén. Y da valor al prójimo. En este caso, al cónyuge. Sabiendo, mi hermana, mi hermano, que todo el bien que hagamos para nuestro cónyuge, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Como dice la palabra, nadie menospreció su cuerpo jamás. O eso es lo que debería de pasar. Bueno, tenemos que saber y entender que nuestro cónyuge es parte de nosotros. Porque el Señor lo quiso así. Amén. Así que bueno, espero que les haya agradado esta enseñanza de hoy. Les espero para la próxima reunión que va a ser mañana a las 6 de la tarde. Vamos a seguir aprendiendo cómo tener un matrimonio según Dios. Sin duda alguna, el Señor quiere que vivamos la imagen que muestro a continuación. Amén. Una familia feliz.
Eso está en el corazón de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre eterno. Padre amado, porque tú nos amas, porque tú quieres, Señor, que vivamos, Señor, Padre amado, un matrimonio según tú. Tú quieres, Señor, consolidar una familia conforme a tu voluntad, una familia, Señor, Padre amado, que te glorifique y que sepa darse amor mutuamente, mi Dios bendito. Gracias, Señor, Padre amado, porque tu amor no es envidioso, Padre. El amor que proviene de ti, Padre bueno y maravilloso, no es envidioso, Padre amado. Dios mío precioso, no es cruel, bendito Dios, mi amado Rey de Gloria, no es envidioso, Padre del cielo. Dios mío, tu amor, Padre amado, consiste, Señor, en que busquemos siempre, Dios mío, Padre, el beneficio mutuo, Señor, Padre eterno y maravilloso, Padre. Declaramos por tu palabra, Señor, que no somos, Señor, personas envidiosas, todo lo contrario, Señor. Somos personas humildes, Padre eterno, bendito Dios, precioso Dios, Padre, que no somos personas altivas, todo lo contrario, Señor. Somos personas humildes, Señor, Padre amado. Somos personas, Señor, que nos alegramos del bien de nuestro prójimo, Padre amado. No somos crueles, Señor, sino que somos bondadosos, Padre, porque tu espíritu nos hace ser bondadosos, Padre eterno y maravilloso. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas, Señor, que estás dando a diario en nuestras vidas, Padre eterno. Dios mío precioso, declaramos y creemos con todo nuestro corazón, Padre eterno, que viviremos un matrimonio según Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.